Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. Quiero hablarte de un tema muy interesante hoy. De hecho tiene continuación porque es mucha información y yo quiero pedirte que pongas mucha atención. Y puse el tema: el poder de una iglesia unida. Semana pasada estuvimos hablando de un tema interesante que nos estuvo ayudando acerca de entender el propósito y hacia dónde Dios nos quiere llevar. Nada nos puede detener, necesitamos avanzar. Somos una iglesia fuerte y Dios está preparándonos para ser una plataforma grande, fuerte en nuestra sociedad. Somos una iglesia de bendición. Amén. Digan conmigo: bendecidos para bendecir. Díganlo otra vez: bendecidos para bendecir. ¿Cuántos se han sentido bendecidos por Dios? Necesitamos ser de bendición también. Amén. El poder de una iglesia. Vamos a ver Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice el verso 3: solícitos en guardar, preocupados en guardar, atentos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dice el verso 4: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Dice el verso 6: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es lo que hace la unidad, que el poder de Dios nos une, porque dice la Biblia que estemos caminando en un solo cuerpo, espíritu, esperanza, Señor, fe, bautismo, Dios y Padre. Dice: de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando la Biblia nos une a todos, nos está hablando de la necesaria y la importantísima unidad que debe de tener la iglesia. ¿Cuántos dicen amén en esto? Dios aquí está dirigiendo a un grupo de creyentes a través de Pablo. El apóstol Pablo está predicando en la iglesia de Éfeso y está diciéndole a la iglesia lo que Dios les dice, que era necesario que la iglesia se mantuviera unida y se mantuviera fuerte. Pero yo creo que esta carta no solo está dirigida a la iglesia de Éfeso, sino creo que está dirigida a la iglesia de Comunidad Cristiana de México en Culiacán, porque Dios le está diciendo a nuestra iglesia: es necesario que se mantengan unidos, una iglesia unida, una iglesia fuerte, una iglesia que pueda entender que somos un todo y en todo, porque Dios nos une. Amén. Unidos, dice la Biblia, en el Espíritu, en el vínculo de una común fe. Necesitamos tener una misma fe, unidos dentro de una común fe, la fe que tú y yo estamos profesando. ¿Para qué? Para ver grandes cosas que el Señor Jesucristo quiere hacer con nosotros. Amén. Ahora, yo le hablo a la iglesia, pero la iglesia eres tú. La iglesia eres tú, es tu familia. Si tu familia se mantiene unida, si tu familia se mantiene fuerte, la Biblia habla que habrá grandes maravillas de parte de Dios sobre nosotros. Amén. Si Él lo hace cuando a veces andamos, no sé, como a 20 cuadras del desfile, y Dios siempre nos cuida y nos guarda. Ahora imagínate si estamos juntos. Creo que Dios hará cosas realmente grandes. Amén. ¿Cómo podemos aplicarlo? Quiero hablarte a modo de aplicación. ¿Cómo aplico lo que Pablo le está enseñando a la iglesia de Éfeso a nuestra actualidad?
¿Qué es lo que Dios nos está hablando en nuestra actualidad? Y para eso vamos a estudiar el ejemplo de un maravilloso grupo de cristianos, así como usted y como yo, que hicieron algo poderoso y que ahí está encerrando todos los aspectos de la unidad. Así es que eso está en Lucas 5, lo vamos a ver en un momento más, pero vamos a desarrollar esto a través de 3 puntos. Estos 3 puntos son los aspectos de la unidad, son los beneficios de la unidad y los resultados de la unidad. Hoy solo vamos a ver los aspectos de la unidad. Así es que vamos al tema. Lucas capítulo 5, dice la Biblia que el primer aspecto de la unidad es unidos en visión. ¿Qué dijimos? ¿Unidos en qué? En visión. Apunte, mi hermano, es bueno apuntar. Unidos en visión. Así es que ahorita voy a estarte pidiendo que me recuerdes cada punto. No se te olvide. Número 1, unidos en visión. Vamos a ver. Lucas 5, 17 al 18. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ojo hasta aquí. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Según la historia, vienen de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de muchas partes de la tierra, y venían a ver al Señor Jesús, porque el Señor Jesús estaba lleno del poder de Dios y estaba haciendo milagros y más milagros. Y mientras más la gente sabía que el Señor estaba haciendo milagros, imagínate que el Señor Jesús venga hoy, se ponga, no sé, en la plaza y escuchemos el rumor que ahí está Jesús y está haciendo milagros. Dime si tú y yo no iríamos hacia donde estaba él. Estoy seguro que sería una gran multitud la que estuviera rodeando al Señor Jesús. Yo creo que en este punto de la historia estamos viendo al Señor Jesús rodeado de mucha gente. Esto es lo primero que quiero que veamos en la historia para poder desarrollar cómo el Señor nos llama a estar unidos como iglesia y ver el primer aspecto que fortalece la unidad, que es la visión. Dice el verso 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Aquí empieza la historia. Y aquí estamos viendo el primer aspecto. Sucedió que unos hombres, plural, unos hombres, vamos a ponerle 4 hombres, porque dice la Biblia que lo traían en un lecho, en una camilla. Entonces puedo yo entender que había mínimo 4 hombres, está hablando en plural. Esos 4 hombres estaban trayendo a un amigo que estaba paralítico, porque ellos habían escuchado que Jesús estaba haciendo milagros. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Allá atrás se escucha. ¿Sí se escucha? Ok. Aquí el Señor Jesucristo está enseñando en una casa. Pero esa casa yo me imagino que no era una casita, porque la Biblia dice que había mucha gente. Yo creo que esa casa era una casa grande. Y un grupo de creyentes vino con una misma visión. ¿Cuál es el aspecto práctico de la visión o de la unidad en la visión? Si vemos a estos hombres que traían en una camilla a su amigo, no les estaba importando lo que ellos estaban viviendo, sino lo único que les importaba era la salud de su amigo. Y esto es visión. Esta visión fue enseñada por el mismo Señor Jesucristo y practicada por Pablo. Mire Hechos 20:34. Hechos 20:34. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Diga conmigo, me han servido. 35. Y en todo he sido enseñado que trabajando así, diga conmigo, trabajando así. ¿Cómo es trabajando así? Sirviendo. ¿Cómo es trabajando así? Sirviendo. Dice, se debe de ayudar a los necesitados y recordar, ojo, recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Eso es estar unidos en una visión. Como comunidad cristiana de México, en Culiacán, en Navolato, debemos estar unidos en una misma visión. Y la visión es prácticamente dejar de pensar en mí y empezar a pensar en las necesidades de los demás.
¿Por qué? ¿Por qué una iglesia no crece? ¿Por qué una iglesia no se fortalece? Porque estamos preocupados por nosotros mismos en vez de estar preocupados por la gente. Vean cómo estos amigos se unieron en una visión y dijeron: no es porque queramos nosotros ser bendecidos por Jesús, nos unimos en una visión, mis amigos y yo, para que mi amigo que está enfermo sea sanado. Esa es la visión. Comunidad Cristiana de México, tenemos una visión: ir y poder hablarle el evangelio de Cristo y traer a gente a los pies de Jesús. ¿Alguien está aquí por primera vez que nos visita? Levante su mano. Mi hermana, bienvenida, bienvenida, bienvenida. Denle un fuerte aplauso a las personas que nos visitan. Una bendición tenerles. ¿Hay alguien allá atrás que nos visita por primera vez también? Una bendición también. Qué bendición tenerles por primera vez aquí en nuestra iglesia, Comunidad Cristiana de México. Somos una iglesia que camina en una misma unidad de visión. Nuestra visión es dejar de pensar en mí. Muchas veces venimos a la iglesia y decimos: ya es domingo, hay que ir a la iglesia porque quiero que el pastor ore por mí. Espérate, no se trata de venir a la iglesia por mí. Se trata de poder traer a alguien que tiene necesidad y traerlo a los pies de Cristo, porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. ¿Está conmigo? Es mejor dar que recibir. Unidos en una visión. Número 2, unidos en esfuerzos. Ponga atención, verso 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Estos amigos, después de unirse en una visión, de decir: no es por mí, sino es para ayudar a mi amigo, yo ahora vamos a hacer un esfuerzo. Unidos en una visión, vieron al amigo que estaba paralítico, se unieron en una visión, pero también se unieron en un esfuerzo. Quiere decir que pusieron sus manos, pusieron sus brazos, pusieron su cuerpo, pusieron sus piernas, agarraron al amigo y lo llevaron. Puse allí: para que la iglesia de Cristo, específicamente para que Comunidad Cristiana de México pueda hacer realidad su visión, se requiere que cada uno de los miembros contribuyan aportando sus dones, su intelecto, sus relaciones, su fuerza física y sus recursos conforme a la capacidad que le fue dado por Dios. Ojo que estoy diciendo, conforme a la capacidad, de acuerdo a lo que nosotros podamos hacer y podamos ayudar en un aspecto económico o material. Pero la Biblia nos está enseñando que para que la unidad en la visión se cumpla, se necesita esfuerzo. Se necesita también que estemos unidos en un esfuerzo. Quiere decir que si queremos que la iglesia, todos estamos unidos en una visión, todos estamos de acuerdo que es mejor dar que recibir, pero nos quedamos estáticos y no estamos haciendo nada, no estamos uniéndonos en un esfuerzo. Y necesitamos esforzarnos. Necesitamos esforzarnos. Si usted me dice: pastor, es que yo no tengo dinero para poder ayudar a la iglesia, pero tienes la capacidad de enseñar, tienes la capacidad de ayudar, tienes la capacidad de poder, no sé, arreglar una silla. Todos tenemos una capacidad, todos tenemos un don. Si tú me dices: pastor, yo tengo esto, puedo hacer lo otro, pero me gustaría, ¿en qué más puedo ayudar? O sea, hay personas que me han dicho: pastor, yo supe que usted estaba haciendo esto, ¿por qué no me dijo antes? Yo conozco una persona que bien nos hubiera podido ayudar. ¿Por qué me lo dices después? Si tú sabes que tienes capacidad en tus relaciones, si tú tienes personas con las que tú te relacionas que son importantes y sabes que pueden ser de gran ayuda, tú necesitas aplicar lo que tú sabes hacer. Si tú haces buenas relaciones, tú necesitas participar en esto. Esto es unidos en un esfuerzo. Amén. Unidos en un esfuerzo. Y necesitamos hacerlo. El pastor de Matamoros, el pastor Paco García, nos ha enseñado aspectos prácticos de la unidad. Dios formó un mesón del cielo allá en Matamoros
Paco, si me estás viendo, bendiciones desde Culiacán, Paquito García. Y él empezó a ir y a tocar puertas y a empezar a tener y a buscar esas relaciones. Se topa con personas con economía estable, personas en el área política, personas empresarios, y dicen: a partir de hoy yo voy a darle al mesón esto. Y ahorita el mesón de Matamoros está armado. Es importante que si tú y yo tenemos relaciones, que podamos unirnos en ese esfuerzo. Sí sabes que necesitamos un lugar para 600 personas, ¿verdad? Si tú dices: pastor, ¿cómo me gustaría ganarme la lotería para hacerle un templo de 600 gentes? No te preocupes por eso. Pero quizás tienes buenas relaciones. ¿Por qué no platicas con tus relaciones y les dices: oye, sabes que en la iglesia estamos buscando un lugar más grande y yo creo que tú puedes saber de alguien? Y quizás esa persona dice: pues yo no, pero conozco a alguien que nos puede ayudar. Si usted y yo empezamos a unirnos en esfuerzos, más pronto vendrá la bendición sobre nosotros. Ese hombre paralítico, por Dios, había decidido ser sanado, pero si sus amigos no se hubieran unido en el esfuerzo, este hombre, así como estaba, no hubiera podido llegar a los pies de Jesús. Y el final de la historia cuenta que este hombre fue puesto a los pies de la cruz, a los pies de Jesús, y Jesús lo sana. Unidos en un esfuerzo. Un matrimonio me habló, viene a vivir a Culiacán y me dice: pastor, vamos a irnos a Culiacán, estamos listos, tenemos la capacidad de poder armar una célula, de poder predicar, de poder servir en el reino, incluso para barrer, lo que usted quiera, estaremos listos cuando lleguemos. Eso es unirnos en un esfuerzo. La pregunta es: ¿estás unido tú en este esfuerzo que como iglesia tenemos para ir y ganar miles de almas para Cristo? Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Número 1, ¿unidos en qué? ¿Unidos en qué? En una visión. Número 2, ¿unidos en qué? En un esfuerzo. Número 3, unidos en propósitos. Verso 18. Y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Ese era el propósito, mi hermano. Llevarlo adentro y ponerlo delante de él. No estaba diciendo que su propósito era ir a la reunión. Su propósito es ir a hacer un montón. Su propósito no era ir a calentar la banca. Su propósito no era ir y a ver qué pasaba. Su propósito era que pudieran poner a su amigo delante del Señor Jesús. Estos hombres, estos amigos estaban unidos en un propósito: llevar un amigo enfermo a los pies de Jesús. Llevar un amigo enfermo a los pies de Jesús. Aspecto práctico para la iglesia del siglo XXI. Usted y yo necesitamos estar unidos en un propósito. Y el propósito de la iglesia es traer a la gente que no tiene a Cristo a los pies de Jesús. Número 1, ¿unidos en qué? En una visión. Número 2, ¿unidos en qué? En esfuerzo. Número 3, ¿unidos en qué? Propósitos. Y número 4, unidos en la dificultad. También necesitamos estar unidos ante la dificultad que a veces enfrentamos. Verso 19 dice: pero no hallando, aquí hay una dificultad, pero no hallando cómo hacerlo. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? La multitud. ¿Alguien ha estado en medio de una multitud? Los que han ido en un taber en Saltillo, cada vez que es la hora de la salida, ¿cómo salimos? Como pingüinos, uno tras otro, porque estamos en una multitud. Hay 5,000 personas en el salón y nada más hay una puerta para salir. Créeme, mi hermano, que me dan ganas de correr y quitarlos, pero no puedo. Hay una fuerza. Eso es una multitud. Si uno que quiere abrirse camino, que está uno delgadito, flaco, es como una espiga, no puede pasar,
Ahora imagínate los amigos, yo me imagino que eran 3 o 4 amigos, de aparte con un bulto más que es una camilla. ¿Cómo iban a pasar por en medio de la multitud? Pero ellos se unieron aún en la dificultad. No fueron personas que dijeron, no, mi amigo, mira, ni para cuándo entremos, está así de lleno, vámonos, ¿verdad? No, ellos no solamente se unieron en una visión, no solamente se unieron en un esfuerzo o en un propósito, sino que decidieron unirse incluso en medio de la dificultad. Puse por ahí, bueno, eso no, eso sí, bueno, lo otro. Generalmente las dificultades se constituyen en el principal enemigo de los trabajos colectivos. Ojo, generalmente las dificultades se constituyen en el principal enemigo de los trabajos colectivos. Por eso hoy te presenté a algunos líderes de evangelismo. Y muchas veces los grupos de evangelismo o de liderazgo no logran hacer muchas cosas porque hay dificultades en el equipo. Y un equipo que está dividido, un equipo que no está pensando en una sola visión, en un solo esfuerzo, en un solo propósito, es un equipo que no va a poder consolidar, es un equipo que no va a poder unirse en medio de la dificultad, sino que la dificultad va a ser lo que va a fragmentar el equipo. Esto sucede incluso en las empresas, porque todos están caminando en una visión, pero se enfrentan a una dificultad y eso hace que se dividan. Puse por ahí, la iglesia de Cristo tenemos que aprender a mantenernos unidos a pesar de las dificultades que se presenten en la conquista de los propósitos comunes que nos unen. Debemos estar unidos aún en las dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, ¿unidos en qué? Visión. Número 2, ¿unidos en qué? Esfuerzos. Número 3, ¿unidos en? Propósitos. Número 4, ¿unidos en? Número 5, unidos en soluciones. ¿Hay dificultades? Sí, hay dificultades. Hay personas que vienen conmigo y me hablan y me dicen, pastor, tenemos un problema. Le dije, si no me lo has dicho, no me doy cuenta. Ya lo sé. ¿Por qué no vienes con una solución? No se trata, una empresa que crece, una iglesia que crece, es una iglesia que está unida, no en el problema. Está unida en la solución, buscando una solución. Dice el verso 19, subieron encima de la casa. Ojo, aquí está la solución. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Aquí se cumple el propósito. Aquí se ve los frutos del esfuerzo, de la visión. Aunque haya dificultades, unidos buscando una solución. Las dificultades no solo dividen los grupos de trabajo, mi hermano, sino los desalientan, les da desesperanza. Pero hay algo peor que esto. Las dificultades también dividen grandes grupos de trabajo cuando uno se aferra a su solución. Cuando uno se aferra a su solución. Se junta un equipo para poder traer una solución, pero cada uno tiene su solución y nunca se ponen de acuerdo. Dios nos ha dado una solución para que Culiacán sea salvo. Dios nos ha dado una solución para que podamos traer mucha gente a Cristo, para que mucha gente permanezca en la iglesia. Y esa solución ha sido la visión que Dios nos ha dado como comunidad cristiana de México. Entonces funciona. La solución que Dios nos ha dado para hablarle de Cristo a la gente en Culiacán y en Navolato funciona. Necesitamos estar unidos en eso. Yo sé que usted tiene una idea diferente o puede tener una idea diferente. No se preocupe, usted tiene libertad. Pero venga y platícalo conmigo. Venga y platícalo conmigo. Tenemos una misma visión, tenemos un sistema de crecimiento que Dios nos ha entregado como iglesia. Si nosotros caminamos unidos en esta solución que Dios nos dio para traer salvación a nuestra ciudad, Dios nos va a bendecir.
Amén. Ellos lo que hicieron fue voltear hacia arriba. ¿Qué es lo que vieron enfrente los amigos? La multitud, la dificultad. ¿Y la solución dónde la vieron? En las escaleras hacia arriba. Si usted y yo enfrentamos una dificultad, nuestra solución está en Jesucristo. Cuando usted y yo enfrentemos una dificultad y busquemos juntos una solución, oremos y pidámosle a Dios que Dios nos ayude. Amén. Número 1, unidos en visión. Número 2, unidos en esfuerzo. Número 3, unidos en propósitos. Número 4, unidos en dificultades. Número 5, unidos en la solución. Número 6, unidos en la fe. Wow, esta parte es, con esto voy a cerrar, pero el verso 20 de ahí de lo que estamos leyendo, Efesios 5, al ver él la fe de ellos. Al ver él, ¿qué? La fe de ellos. Estos amigos tenían suficiente fe para ver a su amigo sanado. Es increíble la fe de estos amigos que ellos tuvieron para poder ver el milagro en sus vidas. No lo apunté por ahí, pero si usted quiere escribirlo, escríbalo. Esto me encanta. ¿Cuál es la mejor prueba de su fe? La persistencia y la determinación de ellos al traer a su amigo a Cristo era la mejor prueba de su fe. La persistencia y la determinación. Diga conmigo, la persistencia y la determinación. Dígalo otra vez. La persistencia y la determinación son la mejor prueba de tu fe. La semana pasada les decía a través de una ilustración, un hombre cavando y en el fondo se veía la veta de diamantes. Ese hombre siguió cavando. Cuando estuvo a punto de romper la veta de diamantes, en ese momento él se cansó y él dijo: he estado mucho tiempo picando en piedra y no encuentro nada, no encuentro nada. Y seguía picando y seguía diciendo: he estado así todo el tiempo y no encuentro resultado, no encuentro el resultado, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Estuvo a punto de dar el último golpe y encontrar la veta de diamantes. Dijo: ya estuvo, vámonos, se acabó. Te pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido persistente? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido determinante? El último golpe hubiera encontrado la bendición. Esta es la mejor ilustración de una persona de fe. Si estamos unidos en la fe. Tengo 18 años siendo persistente, siendo perseverante. Y ahí estoy sobre Culiacán. Culiacán para Cristo, Culiacán para Cristo, Culiacán para Cristo. Hace muchos años Dios me dio una visión, Dios me dio un sueño que iba a estar en el estadio de los Tomateros, iba a estar predicando a más de 10,000 personas. Y ahí estaba, y ahí estoy. Lo veo ahorita, no lo veo, pero lo tengo en mi corazón. Si nos unimos en la visión, vamos a ver los milagros del Señor. Somos una iglesia fuerte, somos una iglesia unida. Juntos podemos lograr mucho más de lo que no nos podemos imaginar. Le das un aplauso al Señor, por favor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Mateo 17:19 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como de un grano de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada, ojo, y nada os será imposible. Nada nos será imposible para ver Culiacán y Navolato transformado por el poder de Dios. Aleluya. Nada nos va a detener. Escúchalo, nada nos va a detener. A Dios le interesa tanto tu fe
A Dios le importa tanto que nuestra fe sea una fe sólida. Dejé escrito en las redes sociales y lo prediqué en algún momento. Dios no requiere que tengas una fe grande para ver cosas grandes. Lo que Dios requiere es una fe que sea una fe genuina, una fe real. Porque miren la comparación, dice la Biblia que el Señor Jesús le dijo, porque son de gente de poca fe. Y después lo compara la poca fe y le dijo, si tuvieras la fe como del tamaño de un grano de mostaza. Mi hermano, escúchame, el tamaño de un grano de mostaza es muy pequeñito. Y Jesús les dijo, ustedes tienen poca fe. O sea, estuvo diciéndoles, está más chiquita que del tamaño de un grano de mostaza. Yo creo que Jesús fue muy amable y no les quiso decir, ustedes son gente que no tienen fe. De plano no tienen fe. Pero si tuvieras una fe chiquita, pero real, sería suficiente para que todo lo que pidas sea hecho por Dios. Wow. Por eso Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere llenarte. Dios quiere bendecir tu casa, pero también quiere bendecir nuestra iglesia. Mi hermano, hasta ahorita solo te hablé de lo que los amigos hicieron y pudimos ver los aspectos de la fe. La semana que viene voy a hablarte de los beneficios y de los resultados que hay en la unidad. Y en los beneficios y en los resultados no están los amigos. Jesús es el que habla, Jesús es el que sana, Jesús es el que da resultados, Jesús es el que nos da los beneficios cuando nos mantenemos una iglesia unida. Amén. Denle un aplauso al Señor. Póngase en pie, por favor. Vamos a terminar. Dios, te damos gracias, Señor. Tú unes nuestra iglesia.